Hola y bienvenidos todos al curso de Ingeniería Ontológica. Hoy abordaremos todo lo que tiene que ver con los fundamentos teóricos de ontología, parte 1. En todo el transcurrir de este video estaremos entendiendo un poco desde la construcción histórica lo que ha venido siendo el concepto de la ontología y cómo éste ha ido migrando a lo que hoy conocemos como la ingeniería ontológica. Por otra parte, hablaremos del concepto como tal, de los autores más importantes que han delimitado este concepto y que han aportado para su construcción. Y finalmente, entenderemos cada uno de los elementos importantes para la representación de ontologías y cuáles son las implicaciones que esto tiene. Las ontologías hoy en día se han estado utilizando ampliamente en todo el tema de las ingenierías del conocimiento, la inteligencia artificial, las ciencias de la computación y tienen diferentes aplicaciones relacionadas con la gestión del conocimiento, el procesamiento del lenguaje natural. También hemos visto incursionando cosas dentro del comercio electrónico, la recuperación de información, el diseño e integración de bases de datos e incluso han realizado aplicaciones en la parte de educación y en campos emergentes como lo es la web semántica. Esto nos lleva a pensar entonces que en el transcurrir del tiempo se han realizado progresos considerables para poder desarrollar todo lo que tiene que ver con las bases conceptuales para construir tecnología que permita reutilizar y compartir estos componentes del conocimiento a través de la ontología. Por eso ahorita vamos a revisar entonces el tema de cómo ha ido evolucionando históricamente la ontología hacia lo que hoy conocemos como ingeniería ontológica. El ser humano se ha preguntado cuál es la esencia de las cosas, si la esencia realmente permanece dentro de esas cosas cuando hay algún cambio en su color, en su tamaño. Y es precisamente donde aparece el ejemplo del centauro en cuanto a la esencia y la existencia. Un centauro que es mitad hombre, mitad caballo, por lo que tiene esencia, pero no existe, entendiendo la esencia como algo que es y la existencia es su presencia entre las cosas del mundo real. Los griegos también se han preocupado por esas dificultades de encontrar las cosas, la esencia de las cosas a través de los cambios, y por eso ponen el ejemplo de la semilla y el árbol. ¿Qué pasa cuando una semilla ya no es una semilla y el árbol comienza a ser árbol? ¿Qué queda de la esencia de esa semilla? Aristóteles, que es el precursor de la ontología, empieza a responderse esa pregunta indicando que una semilla es un árbol que no se ha cumplido por completo. Es decir, que es un árbol en potencia. Entonces empieza a realizar todo una conceptualización de diferentes categorías o esencia de una cosa en particular y empieza a dar como luces de cómo se pueden entender este tipo de cosas. En la Edad Media se tocó un tema fundamental en la construcción de las ontologías y es específicamente el tema de los universales. Cómo se puede modelar el conocimiento a través de clases y conceptos, esas clases como hombre, libro, computadora, en contraste con individuos como por ejemplo John, este libro, mi computadora. Y se hacían una pregunta y es, ¿son esos universales cosas reales? Ahora bien, ellos decían finalmente que esos universales son más bien unos símbolos o unos signos con los que se pueden referir o se pueden utilizar para referirse a ese universal como tal. Por ejemplo, lo universal, que es un libro, es solo un símbolo utilizado para referirse a todos los libros. Kant en la Edad Moderna empezó a provocar un giro importante para el tema de la construcción de ontologías. Y es precisamente que él decía que la esencia de las cosas no solamente estaba determinada por las cosas mismas, sino que también por la contribución de las personas quien las percibe y las personas quien las comprende. Entonces la pregunta en este caso específico era, ¿qué estructuras utiliza nuestra mente para poder captar esa realidad? La respuesta de esta pregunta llevó a Kant a una especie de categorización.
Él creó 4 clases y cada una de las cuales presenta un panteón triódico para empezar a realizar esta asociación de cómo capturamos la realidad. Ahora José Ortega y Gasset más adelante fueron un paso más allá de Kant diciendo que el mundo depende fuertemente de la persona que lo percibe, es decir, de la experiencia, y que cada sistema puede representar el mundo de diferentes maneras, incluso puede percibir diferentes características de ese mismo mundo, no solamente a través de la ciencia de las cosas, sino que también los sistemas de información siguen esta teoría, porque en el sentido de que sus estructuras de datos y sus bases de conocimiento están diseñadas no para representar fielmente el mundo, sino para trabajar de manera más eficiente para el propósito para el que han sido diseñadas. Y a finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, las ontologías comienzan a ser un área importante de investigación dentro de la informática y empieza a definir el concepto de una ontología formal definida como el desarrollo sistemático, formal y axiomático de la lógica de todas las formas y modos de ser, que estudia las propiedades formales y obviamente la clasificación de las entidades del mundo, los objetos físicos, los eventos y también sus categorías que modelan ese mundo, el concepto, la propiedad, entre otras cosas. Es allí entonces donde evolucionamos a ese concepto que queremos tocar precisamente en este curso y es la ingeniería ontológica, que se va a referir entonces a todo ese conjunto de actividades que están relacionadas con el proceso de desarrollo de una ontología, que es lo que estaremos aprendiendo en este curso, y es el ciclo de vida de una ontología, las metodologías que se usan para su desarrollo, las herramientas que también han ido evolucionando en la medida del tiempo para la construcción de esas ontologías y los lenguajes que existen para construirlas. Hemos visto entonces anteriormente que la palabra ontología realmente fue extraída de un concepto filosófico. Sin embargo, se ha vuelto relevante para la comunidad de la ingeniería del conocimiento y hemos observado algunas definiciones de ese término o ese concepto de ontología y que ha ido cambiando y evolucionado con los años. Vamos entonces aquí a revisar cómo ha sido ese cambio de ese concepto de ontología específicamente aplicado a la ingeniería del conocimiento y cuáles han sido sus autores más importantes. Vemos entonces cómo en 1991 Neches y colegas empezaron a construir el primer concepto teórico de lo que es una ontología. Esta definición que vemos ahí, alojada allí, nos empieza a indicar qué hacer para construir una ontología y nos empieza a dar algunas pautas vagas. Esta definición empieza a identificar, como vemos allí, términos básicos, relaciones entre términos, también identifica que existen unas reglas para combinar esos términos y proporciona las definiciones de dichos términos y relaciones. Luego, en 1993 aparece Gruber, quien se convirtió en la definición de ontología más citada en la literatura y por la comunidad ontológica. En principio, él estableció que una ontología es una especificación explícita de una conceptualización compartida, que luego esta definición del concepto de ontología se une con Bohr a través de un autor que se llama Studer para convertirse en lo que hoy por hoy conocemos como una ontología. Aparece entonces Bohr en 1997 que modificó ligeramente la definición de Gruber y dijo que las ontologías se definen como una especificación formal de una conceptualización compartida. Sin embargo, las definiciones de Gruber y de Bohr se han fusionado y explicado por Studer y sus colegas, definiéndola de la siguiente manera, y es precisamente que una ontología es una especificación formal y explícita de una conceptualización compartida. Cuando hablan de conceptualización, se refiere a un modelo abstracto de algún fenómeno en el mundo. Al identificar esos conceptos relevantes de ese fenómeno,
Cuando se habla de explícito, significa que el tipo de conceptos utilizados y esas restricciones sobre su uso se definen explícitamente. Y la parte formal se refiere al hecho de que la ontología debe ser legible por la máquina. Esguarau en este mismo año empieza a proponer una nueva definición para la ontología, pero ella no aporta información nueva sobre las características que se han estado perfilando a partir de los demás autores o definiciones que hemos visto. Sin embargo, sí es interesante rescatar el entorno del cual surge y es precisamente la preocupación por compartir conocimiento entre sistemas a fin de que se puedan reducir costos y dificultades. Bueno, ya específicamente en el contexto de 1998 y 1999, estos dos autores, Guarino y Uskol, proponen una nueva teoría basada específicamente en el vocabulario. Y se considera aquí que ya estamos ante un recurso de la ingeniería compuesto por un vocabulario con un significado acotado y cuya finalidad es poder describir toda la proporción o toda una porción de una realidad. Aquí ya podemos indicar entonces que en términos generales las ontologías se pueden ver definidas de diferentes maneras, sin embargo la parte de aplicación como tal o de ingeniería como tal ya se ve acotada dentro de estas definiciones. Las demás definiciones que han ido apareciendo a lo largo de los años son adaptaciones o modificaciones o intercepciones entre estas definiciones. Sin embargo, la más citada y la más utilizada es la que sale de la representación de Gruber y de Worth. Luego de la revisión conceptual de cómo ha evolucionado este término ontología a través de la historia, vamos a entrar entonces a un espacio donde reconoceremos los principales elementos de una ontología y cómo se pueden representar, cuáles son sus definiciones y qué implicaciones va a tener dentro de la construcción de las ontologías. El primer elemento de representación de ontología son las clases, las cuales lo vamos a entender como esos grupos, conjuntos o colecciones de objetos que representan conceptos de ontologías. Y estos a su vez pueden ser categorizados mediante atributos. Los atributos generalmente son pares, nombre, valor, como se puede ver en el ejemplo. Podemos describir entonces la dirección, que en este caso sería una clase de forma informal, diciendo que la dirección contiene el nombre, un título, un lugar de residencia de la persona, y si lo hacemos con una descripción semiformal, ahí se aparecen entonces esos atributos por pares. En este caso están mencionando el nombre con un valor string, el apellido con un valor string, la calle con un valor string, en este caso el zip code o el código zip a través de un valor entero y así sucesivamente. Ahora bien, aparece entonces el segundo elemento que son las relaciones. Y estas nacen a partir de entender que las clases que acabamos de ver pueden estar relacionadas con estas clases. Y entonces esas relaciones van a ser atributos especiales cuyos valores son objetos de otras clases. Miramos el ejemplo que tenemos acá. Tenemos varias clases: sección, curso, conferencia, profesor, estudiante, persona. Y esas relaciones permiten entonces poder interactuar con esos atributos especiales entre esas clases. Por ejemplo, la persona tiene una dirección o el estudiante es una subclase de persona o el profesor también es una subclase de una persona. Pero también podemos ver que el profesor tiene una conferencia o que el estudiante visita una conferencia y que esa conferencia es una subclase de un curso. Entonces miremos que todas estas relaciones me permiten entrar a comunicar o relacionar esas clases como tal. Comprendiendo entonces lo que son las clases y las relaciones, ahora miramos que para las relaciones y los atributos también se pueden empezar a definir restricciones o reglas que nos van a permitir determinar valores permitidos o válidos dentro de nuestra ontología. Si revisamos ese ejemplo que vemos ahí, mujer es una subclase de persona
Y hombre, por supuesto, también es una subclase de persona. Pero si queremos hacer una relación entre hombre y mujer, nos está diciendo aquí específicamente que la intersección entre la clase mujer y la clase hombre es nulo. Y es ahí donde aparece ese tipo de restricciones que deben ser de forma explícita dentro de la representación de la ontología. Entendiendo entonces las clases y las relaciones, podemos ver que ellas, las clases, las relaciones y las restricciones, van a empezar a poder unirse para formar declaraciones o afirmaciones mucho más complejas. Y esto es un caso especial que se llaman axiomas formales. Aquí hay un ejemplo específico que dice que no es posible que una persona o un estudiante pueda asistir a 2 cursos al mismo tiempo. Y eso se vuelve pues una declaración obvia. Pero esta descripción de estos axiomas no se puede expresar simplemente con la ayuda de otros componentes existentes. El último elemento de la representación de ontologías hace parte entonces de las instancias. Las instancias nos van a representar esos objetos o esos individuos concretos del dominio pertenecientes a una clase o pertenecientes obviamente a una ontología. Entonces podemos ver que esto se puede hacer a través de un conocimiento terminológico o ya de un conocimiento asertivo como tal de cada clase. Vemos que como tal hay 2 conceptos o 2 clases, curso y conferencia, donde la conferencia es una subclase del curso, obviamente, pero cuando entramos a un conocimiento asertivo, ya es la descripción de ese individuo como tal de la ontología que se refiere entonces a esa conferencia. Y entonces empiezan a hablar de un caso puntual, como es este curso con código 301.0090, el cual tiene un título Ingeniería Ontológica y a su vez hace parte de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces podemos mirar que esas instancias nos van a permitir describir específicamente los individuos de una ontología como tal, ya sea en conceptos terminológicos o en el conocimiento asertivo. Para finalizar la explicación de este video, me gustaría también contarles que para representar ontologías también existe un modelo de representación a través de lógica descriptiva, en el cual pueden ver la utilización de ello en el cuadro sobre la izquierda, donde los conceptos o las clases se representan como el concept que aparece en la tabla, las relaciones se representan como los role name y los axiomas se pueden construir a partir de los demás elementos que aparecen ahí en la tabla, la intersección, las restricciones, la negación, la unión, y finalmente esto me lleva a un modelo de representación o entender que hay diferentes lenguajes, en este caso la lógica descriptiva o también los más conocidos como los marcos para poder generar este tipo de representaciones de ontologías. Bueno, muchas gracias a todos por seguir este video hasta el final. Nos vemos en una próxima oportunidad. Les dejo un libro recomendado para que puedan profundizar acerca de todos esos conceptos y todas las representaciones que vimos el día de hoy. Este libro KIT sobre la introducción para ontologías.